Bien, chicos, ya, ahí está. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy día, que es filosofía política. En primer lugar, hay que ver la definición, ¿no? Fíjate, la filosofía política es una disciplina, obviamente, de la filosofía, y por eso es que es importante distinguirla de la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Porque podría haber una confusión. No es lo mismo filosofía política que ciencia política. La ciencia política, como su nombre mismo indica, es una ciencia. Es decir, la ciencia política lo que hace es describir, básicamente. ¿Recuerdas las funciones de la ciencia? Describe, explica, predice. Ya. La ciencia política describe, ¿no?, las características de un fenómeno político. Por ejemplo, un fenómeno político puede ser lo que ocurrió con el FREPAP, ¿no? ¿Por qué el FREPAP tuvo tanto apoyo, ¿no?, y llegó a tener tantos escaños en el Congreso? ¿Te acuerdas que hace algunas elecciones pasó eso, ¿no?, que todos se sorprendieron? Eso es un fenómeno político, ¿no? Igual, por ejemplo, una marcha que tuvo gran acogida, como la marcha contra la ley laboral juvenil, lo que se conocía como la ley Pulpín, ¿no? Hubo una marcha en contra de esa ley, que fue masiva, que no se veía desde hace muchísimos años, ¿no? Y eso obviamente produce una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué? Entonces, fíjate, la ciencia política lo que hace primero, describe las características del fenómeno. Segundo, puede tratar de explicar por qué ocurrió este fenómeno, ¿no? Y tercero, también podría tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, en el futuro, considerando las cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, o las consecuencias que podría haber traído, por ejemplo, esta marcha, ¿no? Y otros fenómenos que pueden haber ocurrido también. Entonces, la ciencia política precisamente funciona como una ciencia, ¿no? Describe, explica, predice. En cambio, la filosofía política no es una ciencia, ¿no?, sino es el análisis político desde una perspectiva filosófica, ¿no?, la reflexión filosófica acerca de la política. Y por lo tanto, fíjate, es una disciplina que posee fundamentalmente, como dice ahí, un carácter normativo. Es decir, no describe, digamos, no se reduce a la realidad misma, sino que más bien busca normar, es decir, establecer normas o sugerencias de cómo debería ser. Mira, la ciencia política aborda la realidad política tal y como es la realidad. En cambio, la filosofía política lo que hace es proponer cómo debería ser la política, cómo deberían actuar los individuos, cómo debería estar formado el Estado, cuál es la mejor forma de gobierno, cuál debería ser, cómo debería estar formado el gobierno para que funcione bien, cómo debería estructurarse el Estado para que funcione bien, ¿no? ¿Qué tipo de leyes deberían existir? ¿Te das cuenta? Por eso la filosofía política es de carácter normativo, trata de establecer normas, ¿no?, que puedan seguirse con el fin de alcanzar, por ejemplo, la igualdad, la justicia, la libertad, etc. Otro rasgo de la filosofía política es que se centra también en conceptos, ¿no? Por ejemplo, analiza el concepto de libertad, analiza el concepto de justicia, ¿no?, analiza el concepto de igualdad, ¿no?, analiza el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Este tipo de preguntas se las puede hacer un científico político, sí, pero son teóricas sobre todo. Y en ese sentido, la formación que te da la ciencia política no es tanto teórica, en el sentido de que no se basa sobre todo en la reflexión acerca de conceptos, sino el análisis de la realidad tal y como es. Por lo tanto, el aspecto teórico en la ciencia política queda en un segundo plano. En cambio, en la filosofía política, lo teórico está en primer lugar, ¿sí? Y precisamente por esto es que si tú lees a los filósofos, todos ellos, todos los que han estado interesados en los temas políticos, como por ejemplo Platón, Aristóteles, ¿no?, tienen propuestas acerca de cómo debería formarse el Estado, ¿no?, cómo debería estar organizado el Estado para alcanzar estas cosas, ¿no?, estos ideales como la igualdad, la justicia, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora acá, ¿no?, ya historia de la filosofía política. Como te decía, podemos decir que los primeros filósofos en abordar estos temas de manera ya más
más precisa, más profunda, más amplia fueron Platón y Aristóteles, ¿sí? Sócrates, como tú sabes, habló acerca de la justicia, habló acerca de la virtud, ¿no? Pero sobre todo eso tenía un carácter ético. En el caso de Platón tiene un carácter ético, pero Platón sí profundiza en lo político. ¿Sí? Es el primer autor donde ya hay toda una teoría política, ¿sí? Hay una reflexión amplia acerca de la política y hay una propuesta suya acerca de cómo debería estar formado el Estado. Entonces, lo que dice Platón, recuerda, es que la sociedad debería estar organizada de tal forma que los que dirijan a la sociedad, es decir, los que dirijan el Estado, sean los hombres más sabios y virtuosos, ¿no? Y de ahí viene su famosa teoría del rey filósofo. Para Platón, el más sabio y más virtuoso es aquel que ha alcanzado el conocimiento de las ideas, ¿no? Es que, recuerda, solamente puedes alcanzar el conocimiento de las ideas si te guías por tu razón, ¿no? Y en ese sentido eres más virtuoso que el que no se guía por su razón, sino que se guía, digamos, por sus pasiones, por sus intereses, por sus deseos, ¿no? Por lo tanto, para Platón, el verdadero filósofo es el que alcanza ese conocimiento y por lo tanto es el hombre más racional y en ese sentido es el hombre más sabio. Por lo tanto, lo más lógico, lo más justo será que los que gobiernen el Estado, los que dirijan el Estado sean los hombres más sabios y más virtuosos. Ahora, eso no significa que las demás personas que no hayan alcanzado este conocimiento superior de las ideas no tengan ninguna función, tienen función, ¿sí? Pero son otro tipo de funciones las que van a desempeñar. Por eso es que Platón habla de segmentos, ¿no? Es decir, la sociedad debe estar dividida en segmentos de acuerdo a la función que cada hombre realice de acuerdo a sus propias cualidades, ¿no? Los hombres más racionales, los hombres que se guían principalmente por su razón y por lo tanto alcancen un conocimiento superior, van a ser los gobernantes, ya dijimos, ¿no? Para Platón, el filósofo o los filósofos, porque puede ser uno o pueden ser un grupo, ¿no? Pero evidentemente no van a ser todos ni la mayoría filósofos porque eso es casi imposible, ¿no? Debido a que normalmente la mayoría de hombres se deja guiar por las apariencias, la mayoría de hombres se deja guiar por sus sentidos, la mayoría de hombres tienen un interés muy material, ¿no? Acerca de la realidad. Por lo tanto, evidentemente, los que tengan esta capacidad racional, los que se dejen guiar solo por su razón y puedan alcanzar el conocimiento superior van a ser muy pocos, ¿sí? En ese sentido, se habla de rey filósofo o, en todo caso, de una pequeña élite de reyes filósofos, ¿sí? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que es algo que a veces no se tiene en cuenta. Y es que digamos, este privilegio, entre comillas, de gobernar el Estado no implica un beneficio personal, un beneficio individual, no implica que tú te vas a hacer rico, que vas a usar el poder como quieras, no. Al contrario, Platón dice, los que se dediquen al gobierno deben ser aquellos que menos les interese el dinero, aquellos que menos les interese su bienestar personal, porque el objetivo del Estado es lograr el bien de todos. El objetivo del Estado es lograr el bien común. El objetivo del Estado es lograr la justicia. Por lo tanto, los que gobiernen deben ser los hombres más justos. Y los hombres más justos no pueden ser los hombres más egoístas, evidentemente. Por lo tanto, el que gobierne el Estado, estos reyes filósofos, son aquellos que en realidad menos interés tienen en gobernar, ¿no? Porque usualmente los que tienen interés en gobernar el Estado lo hacen por razones egoístas, ¿no? En cambio, los filósofos, dice Platón, usualmente no tienen interés en gobernar el Estado porque no tienen un interés material, ¿no? Por eso es que hay que convencerlos más bien de que ellos dirijan el Estado, ¿no? Y por lo tanto podemos confiar en que esas son sus características, de que no van a usar el poder para su propio beneficio, ¿sí? Entonces no implica en ningún caso para Platón un beneficio gobernar el Estado. Al contrario, ¿sí? Al contrario. Porque una de las características también de la filosofía platónica, no sé si tú sabrás esto, pero es importante, es que es el primer autor, el primer pensador en plantear una especie de comunismo. Pero ojo, el comunismo, es decir, la eliminación de la propiedad privada, no es para todas las clases sociales, sino solamente para la clase de los gobernantes. Para Platón, para evitar la corrupción, los que se dediquen al gobierno, es decir, los que gobiernen el Estado, no deben tener ninguna clase de propiedad privada.
¿no? Porque de esa forma evitas evidentemente que robes. Si está prohibido que tengas propiedad privada, ¿en qué sentido te podría beneficiar robar o volverte un corrupto? De ninguna forma. Entonces, para él, esa es la solución, digamos, para evitar la corrupción, ¿no? Que no se permita la propiedad privada a aquellos que gobiernen. Ahora, después de digamos, de este segmento, que es el superior, porque es el que dirige la sociedad, es el que gobierna, están los guardianes y los trabajadores. Los guardianes son como la casta militar, digamos, ¿no? Aquellos que están dirigidos o cuyo principal objetivo es proteger la nación, proteger el Estado, proteger la polis. Y después vienen los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que es un término muy amplio que se refiere, por ejemplo, a los artesanos, a los agricultores y a los comerciantes. Es decir, todos aquellos que con su actividad cotidiana, con su trabajo cotidiano, sostienen materialmente a todos los demás. Es decir, evidentemente, pues para subsistir necesitas comer, ¿no? Entonces necesitas de la agricultura, ¿no? Hay hombres que tienen que dedicarse a la agricultura. Para subsistir también necesitas, ¿no? Tienes que de alguna forma recurrir a aquellos que se dedican pues a hacer vestidos, ¿no? A hacer ropa, ¿no? Igual los artesanos, ¿no? Que crean utensilios, objetos que son necesarios para la vida cotidiana, ¿no? Los comerciantes también, ¿no? Porque los comerciantes llevan productos a la polis de otros lugares, ¿no? Que no podrían encontrarse en la misma polis, por lo tanto es necesaria esa actividad comercial también, ¿no? Entonces los trabajadores son los que suministran, digamos, de bienes para la subsistencia cotidiana de toda la comunidad, ¿sí? Entonces, para Platón, recuerda, el bienestar de la polis, el bienestar de la comunidad, el bienestar de la sociedad en su conjunto está por encima de los intereses particulares. Cada uno de estos segmentos sociales, si te das cuenta, tienen una función importante para la subsistencia de la sociedad, para alcanzar el bienestar social, ¿sí? Por lo tanto, para Platón, ser de la clase de los trabajadores, que podría parecer la más baja, digamos, no implica que tu vida sea menos buena que la vida de los gobernantes. Al contrario, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista material, como te decía, para Platón los gobernantes no deben tener propiedad privada. En cambio, los guardianes y los trabajadores sí pueden tener propiedad privada, sobre todo los trabajadores. En el caso de los guardianes debe, digamos, cuidarse, debe fiscalizarse para que evitar, digamos, que ellos busquen su bienestar particular nada más, ¿no? En el caso de los trabajadores no hay ningún problema, dice Platón. Pero la cuestión, es decir, no hay problema en que tengan propiedad privada, ¿no? Pero la cuestión es que la justicia para Platón se alcanza cuando cada hombre hace la función que le corresponde de acuerdo a su naturaleza. Es decir, para Platón todos los hombres tenemos naturalezas distintas, ¿no? En el sentido de que tenemos tendencias, digamos, ¿no? Hay hombres que tienden a ser más pegados a lo material, ¿no? Y hay hombres que tienden más bien a ser más racionales y desligarse de lo material. En ese sentido, la función del hombre, dice Platón, es conocerse también, ¿no? Un poco en esa línea de lo que decía Sócrates, conocer su naturaleza para saber cuál es el lugar que le corresponde, o en otras palabras, en qué segmento de la sociedad debe él, ¿no? Realizar su actividad. Porque si tú eres una persona, por ejemplo, que le interesa demasiado lo material, le interesa el dinero, le interesa la riqueza, Platón diría, tú deberías dedicarte al comercio, por ejemplo, ¿no? A hacer dinero, normal, haz dinero, no hay problema, ¿no? El problema está cuando esa persona que está interesada solo en lo material o principalmente en lo material desea, por ejemplo, ser un gobernante. No va a ser un buen gobernante, va a decir Platón, evidentemente. ¿Por qué? Porque su interés está en lo material, en la riqueza, y evidentemente eso implica un cierto egoísmo, un cierto individualismo. No es una persona sobre todo que se guía por su razón, sino por sus intereses materiales. Y en ese sentido, lo que va a traer es la desgracia, ¿no? Igual que si alguien que se guía sobre todo por su razón se dedica a un trabajo manual, también estaría desperdiciando sus capacidades, ¿no? Por lo tanto, esa sociedad estaría desperdiciando a alguien que podría ser un buen gobernante. Por lo tanto, una sociedad justa es aquella donde cada hombre realiza la función que le corresponde de acuerdo a su esencia, de acuerdo a sus tendencias naturales, ¿sí? Ahora,
Debido a eso, ojo, es que la clase de los gobernantes no es una clase como usualmente nosotros la pensamos, ¿no? Porque muchas veces se dice que Platón es era un aristócrata, es cierto, y que por eso plantea un gobierno aristocrático, porque él buscaba que solamente la clase aristocrática sea la que gobierne. Y eso no es cierto, ¿no? Porque Platón, cuando habla de los gobernantes y que deben ser los mejores, porque son los hombres más sabios y virtuosos, él deja en claro que eso no implica que esta clase social permanezca siempre igual, es decir, que los hijos de los gobernantes hereden el poder. Al contrario, dice Platón, porque de una familia de gobernantes, de una familia aristocrática, digamos, puede nacer alguien que no tenga las cualidades para el gobierno y por lo tanto debe descender a la clase de los trabajadores. Así como de la clase de los trabajadores puede nacer un niño que tenga las cualidades para ser un futuro gobernante, y por lo tanto el Estado debe ser el encargado de darle la educación adecuada a ese niño para que se convierta en un futuro gobernante. Entonces no tiene nada que ver con una cuestión social, como a veces se piensa, ¿no? Sino tiene que ver con una cuestión de capacidades, ¿no? Para Platón, que gobiernen los mejores no significa que gobierne solamente una clase social que permanezca toda la vida siendo los gobernantes, no, sino que aristocrático, recuerda, viene del griego aristos. En griego significa mejor. El mejor es el que debe gobernar. En ese sentido, lo que propone Platón es un gobierno aristocrático, sí, pero en ese sentido de la etimología griega, es decir, que gobiernen los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? No los que tienen más dinero, no los que provienen de familias eh, de alcurnia, sino aquellos que son más sabios y virtuosos, aquellos hombres que se guían por su razón. Esos son los mejores para Platón. Ahora, todo esto que te he estado comentando hace referencia principalmente a su obra más conocida sobre filosofía política, que es La República, ¿no? Esta obra él la escribe alrededor de los 50 años, pero Platón vivió hasta los 80, ¿no? Como tienes ahí, puedes ver por las fechas, ¿no? Su nacimiento y su muerte, él vive 80 años. Y a lo largo de su vida va a ir cambiando algunas ideas, ¿no? Y esto se refleja en su obra Las leyes. Fíjate ahí abajo, están las dos obras principales donde aborda temas políticos en la República y las leyes. Hay otro más que también es interesante, que es el político, ¿ya? Que también es un diálogo de vejez. Las leyes y el político son diálogos de vejez. Es más, las leyes, algunos dicen que es la última obra que escribe Platón porque queda inconclusa, no la termina de escribir. Y en este texto, Platón se muestra, digamos, un poco más pesimista, ¿no? Porque sostiene que el problema con que haya un hombre o unos pocos hombres que tengan todo el poder para organizar la sociedad es que puede ocurrir que estos hombres abusen de su poder. En otras palabras, dice Platón, hay el riesgo de que el gobernante se vuelva en tirano. ¿Ya? Fíjate, si un hombre tiene todo el poder o un pequeño grupo de hombres tiene todo el poder, estos hombres o este hombre pueden convertirse en tiranos. Y eso evidentemente iría en contra del objetivo central de la organización del Estado. El objetivo central es el bienestar de todos, por encima de los intereses particulares. En otras palabras, el fin del Estado es el bien común. Ese es el objetivo central. Entonces, si corremos el riesgo de que los gobernantes se vuelvan en tiranos, ¿no? Evidentemente el tirano es aquel que abusa de su poder y se beneficia él, ¿no? Y perjudica a la sociedad, perjudica a su comunidad. Por lo tanto, como el riesgo es muy grande, dice Platón, es mejor evitar este riesgo y crear leyes, por eso se llama así la obra, fíjate, leyes, crear leyes que estén por encima de los hombres. Leyes e instituciones que protejan la comunidad política para evitar el abuso que podrían cometer los gobernantes si es que se volvieran tiranos. ¿Te das cuenta? En otras palabras, para resumir, en la República el poder se concentra en esto que Platón cree que pueden ser los reyes filósofos, es decir, el poder se concentra en las manos de los hombres, ¿no? ¿Y por qué esto se justifica? Dice Platón. Bueno, porque se supone que son los hombres más sabios y virtuosos.
Por lo tanto, debemos confiar en que ellos van a buscar el bien de toda la comunidad y no su bien personal. Pero con el paso del tiempo, Platón se va dando cuenta de que no es tan fácil como él había imaginado encontrar hombres con estas cualidades, ¿no? Que el hombre con el paso del tiempo puede ir olvidando para qué lo pusieron ahí, para qué lo pusieron al mando y comenzar a abusar de su poder o comenzar a buscar su beneficio personal, ¿no? Y por lo tanto se estaría convirtiendo en un tirano y estaría perjudicando a su comunidad. Por lo tanto, en ese sentido, Platón dice es mejor para evitar esa situación crear leyes e instituciones que estén por encima y que fiscalicen o que permitan, ¿no? Digamos, poner ataduras al gobernante para evitar que éste abuse del poder, ¿no? Así como ocurre actualmente, ¿no? En la mayoría de países, que hay una constitución, que hay unas leyes que impiden que el presidente, por ejemplo, haga lo que quiera, ¿no? Eso es de lo que se da cuenta Platón. Entonces, en la última etapa de su vida, él cambia un poco esta perspectiva. Ojo, no renuncia completamente a su perspectiva inicial, porque él no dice, es imposible que haya un hombre que cumpla estas cualidades. Por lo tanto, ya hay que renunciar a ese ideal y hay que crear leyes y todo debe basarse en las leyes. No. Lo que dice Platón es muy difícil encontrar. No es imposible, pero es muy difícil. Ojalá pudiéramos encontrar, y si encontráramos, dice Platón, un hombre que cumpliera con todas esas cualidades, deberíamos darle todo el poder. Sin embargo, como es muy riesgoso, lamentablemente tenemos que elegir la segunda forma, porque la primera forma es la mejor forma de gobierno para Platón. Sigue siendo para él la mejor forma de gobierno, que es el gobierno del rey filósofo, del filósofo. Pero él dice, bueno, como es muy difícil, mejor hay que, por decirlo así, ser más realistas y crear un gobierno basado en leyes que eviten un posible cambio, ¿no? En el gobernante, ¿no? Y en ese sentido, la segunda forma, no la mejor, sino la segunda mejor forma de gobierno es el gobierno basado en las leyes, ¿no? Que puede evitar las tiranías. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a... Es un filósofo, un pensador político del Renacimiento, ¿no? Fíjate por las fechas. Maquiavelo es el pensador más importante del Renacimiento, pensador político más importante del Renacimiento, ¿sí? Hay discusión acerca de si es un filósofo o es un científico político, ¿no? En el ámbito académico, porque Maquiavelo es cierto que describe en El Príncipe, describe cómo funcionan los principados, pero también es cierto que en su otra obra, fíjate ahí abajo donde dice obras principales, en su otra obra importante, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, él también plantea cómo deberían ser los estados. Entonces, fíjate, en El Príncipe describe cómo es la realidad. Y en ese sentido, El Príncipe podríamos decir que es hasta cierto punto una obra que tiene una óptica científica, ¿no? Sin embargo, hay elementos en El Príncipe donde Maquiavelo pone su posición, donde dice qué se debería hacer. Por lo tanto, no es una obra completamente científica, hay muchos elementos también filosóficos, ¿no? Porque como te decía al inicio, la filosofía, a diferencia de la ciencia política, no solamente dice cómo es la realidad, sino cómo debería ser la realidad. ¿Lo dice Maquiavelo? Sí, en El Príncipe, al final de su obra, sugiere eso. En las últimas páginas dice qué debería hacerse. Y en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es un texto mucho más amplio, porque El Príncipe es cortito, ¿no? En los discursos, en esta obra, toda la obra se basa en plantear cómo debería ser el Estado, qué instituciones deberían existir, qué tipos de leyes deberían existir, cómo deberían formarse los ejércitos o las milicias, ¿no? De defensa de los estados, etc. Por lo tanto, en Maquiavelo encontramos una descripción de la realidad, sí, pero también una propuesta de cómo debería ser la realidad política, ¿no? Y recuerda que los renacentistas en general, incluido Maquiavelo, recuerdan el pasado, ¿no? Antiguo, es decir, su referencia teórica es la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Y no es casualidad precisamente que en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo lo que hace es
es recurrir a la historia de Tito Livio, que fue un historiador, ¿no? Para que Tito Livio narraba la primera década de la República Romana, ¿no? Recuerda, para, para tomar como referencia a este historiador y analizar las instituciones de la República, ojo, no de la monarquía, sino de la República de Roma, de la etapa republicana de Roma, y sostener que esas instituciones, ese modelo republicano es el que debería volver a implantarse en Italia. ¿Ya? Ahora, en El Príncipe, fíjate, Maquiavelo estudia las situaciones excepcionales que atraviesan los estados, es decir, describe cómo usualmente se dan las crisis, ¿no? Políticas en los estados. Y por lo tanto, ¿no? Lo que dice, en pocas palabras, es que en situaciones excepcionales deben regir medidas excepcionales, ¿no? Es decir, y hace esta analogía, ojo, él la hace varias veces en El Príncipe. Dice, es como cuando el cuerpo está enfermo. Cuando hay un cuerpo muy enfermo, el médico debe tomar medicinas o debe darle al paciente medicinas cada vez más drásticas. Es, por ejemplo, una persona que tiene cáncer. ¿No? No puedes curar el cáncer pues con pastillas, ¿no? Tienes que a veces atacar el cáncer de raíz y para eso, ¿no? Para hacer eso, a veces, ¿no? Terminas quizás afectando un poco al paciente, es decir, tienes que tomar una medida radical para enfrentar un mal que es radical también, ¿no? Ahora, ¿por qué Maquiavelo habla de estas situaciones excepcionales? ¿Por qué dice que, fíjate, que debe un solo hombre concentrar todo el poder? Porque en la época de Maquiavelo, Italia no existía como nación, ¿no? Como un solo estado. Existían estados, ciudades-estados, algo así como lo que pasaba en Grecia, que estaba Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, todos por su lado, ¿no? Y que solamente cuando había guerra se unían, ¿no? Algo parecido ocurrió en Italia en la época del Renacimiento. No existía Italia, existían ciudades-estado. Existía Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, ¿no? Existían ciudades independientes, ¿no? Sin embargo, las ciudades italianas eran muy ricas. Venecia era una ciudad muy rica, Florencia era una ciudad muy rica. Precisamente por eso es que tuvieron su esplendor artístico y cultural con los Medici, ¿no? Tenían mucho dinero. Pero no eran una nación, no eran un estado unificado. Lo que sí estaba pasando con otros grandes estados, esto estaba ocurriendo en España, recuerda la unificación española, también ocurre con el Sacro Imperio Romano Germánico. Francia también, ¿no? Se vuelve un reino con un solo gobernante y por lo tanto estos países se vuelven grandes países que cada vez van a tener más poder frente a estos pequeños estados italianos que si bien tenían mucho dinero no tenían mucho poder porque no tenían un ejército. Lo que hacían los italianos, básicamente, los príncipes italianos, era contratar mercenarios, es decir, contratar soldados de otras nacionalidades para que lucharan por ellos, ¿no? Por dinero, ¿sí? Y por eso es que Maquiavelo va a proponer la creación de milicias ciudadanas. Ojo, que no es lo mismo que ejércitos, ¿ya? Porque las milicias ciudadanas significa que el ciudadano, ¿no? Se enlista para defender a su patria, pero en su día a día, digamos, cuando no hay guerra, sigue haciendo sus funciones. Es decir, en tu día a día eres un ciudadano más, eres alguien que se dedica a la agricultura, que se dedica a la artesanía o se dedica a otras cosas, pero en caso de guerra tienes que enlistarte, ¿no? O tienes que unirte, ¿no? A las milicias para defender a tu patria, ¿no? No es lo mismo que el ejército, porque el ejército implica que el Estado siempre, ¿no? Te mantenga y seas como un empleado del Estado. Y Maquiavelo decía que esto era contraproducente porque el ciudadano debía luchar por el amor a su patria y no por un sueldo, ¿no? Y precisamente esa era una de las razones de que los mercenarios no funcionaran, porque los mercenarios eran personas contratadas a sueldo, ¿no? Y ni siquiera eran italianos todos, sino de diferentes lugares, de diferentes países, ¿no? Y por lo tanto, así como podían defenderte a ti, ¿no? Si el otro le pagaba más, podían terminar traicionándote. Entonces, por eso para Maquiavelo era fundamental que se crearan milicias ciudadanas en estas ciudades italianas que defendieran a su patria, ¿no? No por dinero, sino por amor a su patria. Ahora, ¿por qué es importante que haya una concentración del poder en un solo hombre? Eso es lo que propone en El Príncipe, ojo. ¿Por qué?
precisamente porque lo que quiere Maquiavelo, lo que creía que debía hacerse era unificar Italia, porque mientras las ciudades italianas estuvieran divididas, cada una iba a luchar por su cuenta, pero iba a ser débil. Entonces, para enfrentar a las grandes potencias europeas que se estaban configurando en esa época, Maquiavelo considera que es importante, es indispensable, es necesario que haya una unificación de todas estas ciudades. Por lo tanto, frente a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. ¿Cuál es la situación excepcional que se estaba viviendo? Que los grandes estados estaban invadiendo estas ciudades, saqueaban estas ciudades, saquearon Florencia, saquearon Milán, saquearon Roma, saquearon Nápoles, ¿no? Por lo tanto, Maquiavelo decía, el siguiente paso de ellos va a ser invadirnos y adscribirnos a su estado. Italia, por lo tanto, como cultura va a desaparecer, ¿no? Y él habla de Italia porque él tiene en mente que estas ciudades habían sido parte de una sola, digamos, de un solo estado, ¿no? En la época romana, ¿no? Entonces Roma es como el ideal al que Maquiavelo quiere regresar. Pero ojo, la República Romana, no el Imperio Romano, sino la República Romana. Entonces, por eso él considera que ante esta situación de crisis, de inestabilidad, la única forma de evitar ser aniquilados o absorbidos por los grandes imperios, por los grandes estados europeos, era unificándose. Y para eso debía haber un líder, no había otra forma. Es decir, debía surgir un hombre que pudiera tener el poder de concentrar todo, ¿no? de conquistar, por decirlo así, todas las ciudades italianas, pero para unirlas, ¿no? Para poder unirlas y enfrentar el poder extranjero. Ahora, si bien esto lo plantea en El Príncipe, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio se ve su visión política más amplia, es decir, no renuncia a esta idea Maquiavelo, pero además no puede renunciar a ella porque él escribe El Príncipe y la primera década, los discursos, perdón, sobre la primera década de Tito Livio al mismo tiempo, solamente que los discursos le toma más tiempo, porque es una obra más amplia, más compleja. Y en esta obra, él habla también de estas situaciones excepcionales y vuelve a decir lo mismo, ¿sí? Pero se puede ver una visión más amplia porque esto que él propone en El Príncipe, ya dijimos, es lo que él propone para las situaciones de crisis, situaciones excepcionales. Pero en situaciones normales, es decir, situaciones donde no hay un gran peligro extranjero, Maquiavelo dice, lo que debe haber es una república. La mejor forma de gobierno es la república. ¿Por qué? Porque permite que los ciudadanos participen activamente en la vida política de su estado. Y esto es fundamental, porque un estado es fuerte principalmente cuando los ciudadanos se interesan por los asuntos públicos, cuando los ciudadanos están dispuestos a defender a su patria. Por eso para él es fundamental la milicia, ¿no? ¿Cómo vas a, por ejemplo, crear una milicia si las personas están desinteresadas, si a los ciudadanos no les importa lo que ocurre, si todos están, digamos, preocupados por su bienestar personal nada más? Sería imposible, ¿no? Como ocurre actualmente, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del tema de que haya una participación en el ámbito militar, ¿no? En el ejército, ¿no? Antes había eso por obligatoriedad, ahora ya no existe, ¿no? El servicio militar obligatorio, ¿no? No es exactamente lo mismo de lo que habla Maquiavelo, porque ya dijimos, no es lo mismo el ejército que las milicias ciudadanas, pero, ¿no? Finalmente el hecho de que ya la gente no sea voluntaria implicaría o muestra de alguna forma que hay un cierto individualismo, un cierto egoísmo. Entonces, para Maquiavelo es fundamental que el Estado propicie la participación política y por lo tanto que se fomenten las virtudes de los ciudadanos. Las virtudes de los ciudadanos implica sobre todo el interés por el Estado, el interés por la política, el interés por la comunidad, el interés por el bienestar de tu patria, ¿no? Entonces la mejor forma de gobierno es la república, porque solo con la república puedes tener una participación activa de los ciudadanos. Si hay una monarquía no puedes, ¿no? Con la monarquía no se puede hacer eso, porque el monarca es el que decide por encima de todos, ¿no? En cambio, en la república sí puedes, ¿no?, fomentar la participación de los ciudadanos. Además que hay instituciones políticas que resguardan el interés de los ciudadanos, el interés común, evitan precisamente las tiranías, ¿no? Un poco en la línea de lo que había dicho Platón. Si hay instituciones
políticas, el gobernante no puede hacer lo que quiera. Si hay leyes, se protegen los derechos de todas las personas y también se evita que el gobernante pueda abusar de su poder. Entonces, la mejor forma de gobierno es la república porque precisamente tiene estas tres características, ¿no? La república es un tipo de Estado que se funda en las leyes, en las instituciones políticas y en la participación ciudadana, fomentando las virtudes de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ojo, repito, no son dos etapas de Maquiavelo, ¿ya? Sino que Maquiavelo analiza los distintos momentos por los que puede atravesar una misma nación. Una misma nación puede, en momentos de crisis, necesitar que se tomen medidas excepcionales. Si lo quieres ver desde la perspectiva actual, por ejemplo, lo de la pandemia que trajo una situación de crisis, ¿y se tuvieron que tomar medidas excepcionales o no? Sí. ¿Se tuvieron que restringir ciertos derechos? Sí. Y muchos estuvieron en desacuerdo con eso, pero lamentablemente era necesario para enfrentar la situación que estábamos viviendo. ¿Te das cuenta? Entonces, si no se hiciera eso y tú dijeras, no, mi libertad individual está por encima de cualquier cosa, yo no tengo que hacerle caso al Estado, ¿no? Evidentemente eso hubiera sido más perjudicial para todos, ¿no? Para el bien común, ¿no? Aunque quizás no para ti individualmente. Por eso Maquiavelo considera que estas medidas excepcionales se tienen que tomar en situaciones de crisis para evitar un mal mayor, ¿no? Pero solo en esas situaciones de crisis, ¿no? Digamos, en la vida normal, ¿no? Mientras no hay una amenaza muy fuerte exterior o una amenaza muy fuerte interior, lo que se debe hacer es seguir un estado, digamos, construir un estado, una forma de gobierno que permita la defensa de los derechos de todos, ¿no? Que se base en instituciones políticas y que permita la participación de los ciudadanos, ¿no? Que haya una participación activa de los ciudadanos en la vida política del Estado, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente, que es Rawls. Fíjate, John Rawls es un pensador ya más contemporáneo, ¿no? Como te podrás dar cuenta, él ha fallecido hace 20 años. Es un político o un filósofo, perdón, liberal, ¿ya? Que escribió esta obra, Teoría de la Justicia, donde plantea sus principales ideas políticas. ¿Por qué te menciono que es liberal? Porque la tradición liberal es una tradición que ha tenido mucha fuerza, mucho impacto, ¿no? Que ha tenido mucha acogida en diversos países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. No es casualidad que Rawls sea norteamericano o haya sido norteamericano. Ahora, la filosofía política liberal nace con Locke, con John Locke, ¿te acuerdas? El empirista. ¿Sí? John Locke es el padre del liberalismo político, que luego va a tener influencia en el liberalismo económico. ¿Sí? Así que no es un autor menor, Locke, como filósofo político, a pesar de que normalmente se le conoce por sus planteamientos nociológicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con Locke? John Rawls es liberal, pero es un liberal que de alguna forma se da cuenta de los errores de la filosofía política liberal clásica, ¿no? Que es la de Locke. El problema con Locke, ¿no? Para entender Rawls te tengo que explicar un poco Locke, es que Locke plantea que el Estado surge principalmente, ¿no? El principal objetivo del Estado es proteger la propiedad privada. Ya, para eso nace el Estado, para que no venga nadie y te quite, por ejemplo, te robe tu celular o entre a tu casa y te robe las cosas de tu casa, sino para que, bueno, si ocurriera eso, el Estado castigue y sancione a esas personas. Por eso Locke dice, casi textualmente, te lo voy a decir así, que el Estado surge con el fin de que los individuos gocen en paz y en seguridad de sus propiedades. ¿Sí? Es decir, la principal meta del Estado, el principal fin del Estado es proteger al ciudadano, ¿no? De aquellos que quieran quitarle su propiedad privada, para que los ciudadanos estén tranquilos y gocen tranquilamente, sin peligro, ¿no? De sus propiedades. En otras palabras, para Locke, digamos, si lo trajéramos a la actualidad, la principal función del Estado es la de proteger a los ciudadanos. ¿Y quiénes protegen a los ciudadanos? La policía, ¿no? Es decir, para Locke, ese sería
principal ente que debería funcionar en un Estado. Lo del Parlamento, bueno, Locke sí lo menciona, ¿ya? Pero lo menciona sobre todo como una forma de que haya legitimidad, ¿no? Es decir, para Locke un gobierno es legítimo si los ciudadanos eligen a sus representantes. Por eso es que Locke está en contra, por ejemplo, de las monarquías absolutistas, ¿no? ¿Puede haber una monarquía parlamentarista? Sí, existen monarquías parlamentaristas, es decir, donde hay un rey, pero también hay un parlamento. Entonces Locke diría, ese Estado sí tiene legitimidad porque hay un parlamento que ha sido elegido por los ciudadanos, ¿no?, de ese país, ¿no? No importa si hay un monarca. El problema es si solamente hay un monarca y no hay nadie que represente al pueblo o a los ciudadanos. Ahí sí hay problemas, ¿no? Pero digamos, al margen de eso, la principal función de los parlamentarios va a ser crear leyes para proteger la propiedad de los individuos. Para eso funciona el Parlamento. No para promover las virtudes públicas, ¿no?, las virtudes ciudadanas, como sí es en el caso de Maquiavelo. Maquiavelo cree que sí debe haber una función de ese tipo del Estado. Ahora, Rawls, te decía, va a criticar, a pesar de ser liberal, va a criticar un poco la perspectiva de Locke. ¿Por qué? Porque Locke, si te das cuenta, se centra mucho en la propiedad privada, como la base, ¿no?, la base y el interés principal del Estado. ¿Qué va a decir Rawls? No, la justicia es la base de toda sociedad. No la protección de la propiedad privada, sino la justicia. Fíjate, ¿eh? La justicia es lo más importante. Es decir, que haya una cierta equidad, ¿sí?, que todos puedan tenerla. Ojo, equidad no significa igualdad absoluta, ¿sí?, porque si no ya sería pues aspirar a una especie de comunismo donde todos tengan exactamente lo mismo. No, no es lo mismo equidad, justicia, que igualdad en este sentido absolutista, ¿no?, de ya, que todos tengan exactamente lo mismo, que nadie puede tener más que el otro. No. Se refiere al hecho de que para Rawls es necesario que el Estado ponga ciertas leyes que permitan que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a los mismos beneficios. Es decir, que no hayan personas que desde el nacimiento, digamos, ya tengan más posibilidades que otros. Claro, un niño puede nacer en una familia más rica que otro, porque Rawls tampoco cree que todos, como te repito y te decía hace un momento, todos tengan lo mismo. No, lo que él dice es, ¿pueden haber diferencias de clase social? Sí, siempre van a haber algunos que tienen más posibilidades y otros que tienen menos posibilidades, pero la cuestión no es eliminar esas diferencias. La cuestión es hacer que esos dos niños, al margen de la familia donde hayan nacido, tengan las mismas posibilidades. Si el niño pobre, por decirlo así, tiene las mismas posibilidades, ¿no?, de tener una buena educación, de tener una buena salud, ¿no?, de educarse, de progresar, que el niño que ha nacido en una familia rica, entonces en esa sociedad hay justicia, ¿sí? Es decir, no nacen con las mismas condiciones en su casa, pero el Estado le da la posibilidad de que pueda surgir, entonces esa sociedad es justa. Una sociedad es injusta cuando no te da las mismas oportunidades, cuando no te da las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, lo importante es que el Estado propicie una equidad en el sentido de que todos puedan tener las mismas oportunidades para salir adelante, ¿sí? Ahora, por esto es que, fíjate, Rawls dice que la justicia es la base de toda sociedad política y esto se le llama neocontractualismo. Es decir, que debe haber una nueva forma de ver este contrato, porque el surgimiento del Estado, el surgimiento de una sociedad es como un contrato. En otras palabras, imagínate los primeros hombres. ¿En qué momento a alguien se le ocurrió, cuándo se le ocurrió a alguien que debía existir el Estado? Evidentemente, en algún momento de la historia, ¿no?, los hombres tuvieron que ponerse de acuerdo, en otras palabras, hacer un contrato, entre comillas, ¿no? No es que hicieron un papel, pero se pusieron de acuerdo para crear un Estado. Entonces Rawls dice, eso que se hizo en algún momento de la historia se tiene que volver a hacer, pero se tiene que volver a hacer en el sentido, por eso es un nuevo contrato, ¿no? Se tiene que volver a hacer un nuevo contrato, pero sobre la base de
la equidad, es decir, de que todos busquemos tener los mismos derechos, de que nadie tenga una ventaja por encima del otro, ¿sí? Que el Estado le dé las mismas oportunidades a todos para surgir, para tener bienestar material, para tener una buena salud, una buena educación. Y por eso es que propone el velo de ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este es como un experimento mental, ¿no? Dice Rawls, imagínate que tú no sabes en qué condición, en qué clase social has nacido, ¿no? Imagínate que no sabes. Claro, esto es complicado, ¿no? Pero es como te digo, es como un experimento mental. Imagínate Bill Gates, deberíamos decirle a Bill Gates, imagínate que no sabes que eres un multimillonario. Imagínate que borras toda la información de quién eres de tu mente. Imagínate que tienes una amnesia, ¿no? Una amnesia total y no sabes de pronto quién eres. Si te preguntáramos a ti, siendo un ignorante, entre comillas, porque ignoras cuál es tu condición económica, ¿no? Porque ya has olvidado. Si te preguntáramos a ti cómo debería funcionar la sociedad, cómo debería estar organizada la sociedad, ¿qué dirías? ¿Dirías que unos deberían tener más que otros o dirías que todos deberían tener las mismas oportunidades? ¿Qué dirías? ¿Que está bien que algunos tengan más posibilidades y que vivan mucho mejor que otros? ¿O dirías que el Estado debería procurar darles a todos las mismas condiciones para que puedan vivir? Evidentemente, desde el velo de ignorancia, es decir, asumiendo una postura completamente imparcial, todos, ¿no? Por eso dice, para evitar toda postura parcializada, todos estaríamos de acuerdo en que el Estado debe buscar el bienestar de todos, ¿no? Sin dar a unos más que a otros, ¿no? Y ayudando a aquellos que han nacido por X motivos con dificultades o desventajas para que puedan superar esas desventajas, ¿sí? Por eso dice, tras el velo de ignorancia, es decir, una vez que ya hicimos este experimento, podríamos plantear los siguientes principios de justicia. Uno, que cada persona debe tener un derecho igual a los demás. Es decir, que nadie debe tener un derecho que otro no tenga. ¿Se entiende? Es decir, que todos deben tener los mismos derechos. Ese es el primer principio. Porque si no les das los mismos derechos a todos, estás discriminando, ¿no? Estás haciendo una diferenciación, ¿no? No estás actuando con equidad. Y un principio de la justicia es la equidad, es decir, que todos tengan los mismos derechos. Y segundo, ¿no? Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse. Es decir, otro principio de la justicia es que estas grandes desigualdades sociales y económicas no deben permanecer. Es decir, van a haber desigualdades, pero no deben ser tan grandes, ¿no? Debe buscarse una cierta equidad. ¿Y cómo se busca esa equidad o cómo se podría lograr? Fíjate, A y B, ¿no? La flechita. Uno, dando un mayor beneficio a los miembros menos aventajados de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si una persona nace con una enfermedad que le impide movilizarse, ¿no? O nace, no sé, o tiene polio, por ejemplo, tiene alguna discapacidad física, el Estado no debería ayudarlo, beneficiarlo de alguna forma para que él supere esa desventaja. ¿O es justo que el Estado no atienda a aquellas personas que han nacido con un problema o, por ejemplo, personas que han nacido en una pobreza extrema? ¿Está bien que el Estado se haga de la vista gorda y no haga nada por esas personas? ¿Qué culpa tienen esas personas de haber nacido en una situación de pobreza extrema? ¿Tienen alguna culpa? No. Por lo tanto, el Estado no debería darles alguna ayuda. Ojo, y no significa una ayuda en el sentido de darles dinero para que sobrevivan. No. Es beneficiarlos, buscar la forma de beneficiarlos para que superen esa situación de desventaja. ¿De alguna forma eso lo hacen los estados actualmente? Sí. Por ejemplo, hay programas de becas, ¿no? Eso ha ido cambiando con el tiempo, porque hace años no había tantas ayudas. Ahora sí hay varias ayudas, ¿no? Puedes postular, por ejemplo, para mantenerte en la universidad. Si estás en la universidad pero estás pasando por un momento económico difícil, puedes buscar una beca de Pronavec para que te dé como una pensión mensual, ¿no? Para poder seguir estudiando y no abandonar tu carrera.
¿no? Puedes postular una beca también si eres alguien de escasos recursos económicos para hacer una maestría en el extranjero, ¿no? Obviamente si tienes las capacidades, las competencias, ¿no? Puedes pedir una beca para estudiar un idioma y así, ¿no? Si tienes pocos recursos económicos. Por lo tanto, esa es una forma en que el Estado puede beneficiar a aquellos que han nacido con desventaja en la sociedad. ¿Es algo justo? Sí, dice Rawls. Claro, es algo justo, porque busca una mayor equidad, ¿no? Esa es una función del Estado, la justicia. No la protección solamente de la propiedad privada, como decía Locke, sino que el Estado debe buscar sobre todo la justicia, ¿no? Por eso su obra principal, como te decía al inicio, es Teoría de la Justicia. La justicia es el principal fin que debe perseguir el Estado y por eso el Estado debe buscar las maneras, ¿no? A través de becas, a través de una serie de mecanismos para beneficiar a aquellos que han nacido en desventaja en una sociedad. Porque no es justo que el Estado simplemente los deje de ver, ¿no? Los ignore. Y la segunda forma es que los cargos y los puestos deben estar abiertos para todos, es decir, que debe evitarse, ¿no? Que no debe volverse el Estado digamos, un lugar donde se beneficie solamente a aquellos que pertenecen a un grupo político o que tienen solamente una tendencia política, ¿no? O que son amigos de los que ya estaban ahí trabajando desde hace años, ¿no? Sino que los cargos y los puestos públicos deben estar abiertos para cualquiera. Ahora, no solamente ojo públicos, sino también privados, ¿no? Es decir, por ejemplo, no puede existir un cargo en una empresa que solamente busque contratar varones, ¿no? Por ejemplo, que también debe estar abierto a las mujeres, porque si no sería una forma de discriminación y por lo tanto no habría equidad, por lo tanto no habría justicia, ¿no? Salvo evidentemente pues que sea indispensable que sea varón para ese puesto, ¿no? Podría ser. Pero en el caso de que no se justifique, los cargos y los puestos deben estar abiertos para que cualquier persona pueda estar ahí y nadie sea discriminado de la posibilidad de trabajar en ese lugar. ¿Sí? Bien. Ahora. Sí, dime. Miss, entonces Rawls estaría en contra a lo que pasó hace unos años cuando una hija de una ministra, un hijo de una ministra, creo, si no me equivoco, había alcanzado una beca en beca 18, cumplía con el ponderado Claro, y todo. claro. Entonces se hizo una controversia en torno a este tema. Entonces Rawls estaría en contra de esto, ¿no? Porque igual tiene que tener las mismas facilidades, ¿o no? Claro, en el caso, claro, Rawls estaría en contra porque él diría, los estados, el estado lo que tiene que hacer es crear mecanismos para ayudar a aquellos que han nacido con ciertas o que están en cierta desventaja con respecto a otros que sí han nacido con las posibilidades, ¿no? Entonces, para Rawls estaría mal que el hijo de una ministra obtenga una beca porque las becas están dirigidas precisamente a apoyar a aquellos que no tienen los recursos. Entonces, si tú eres un ministro y aprovechas tu puesto para poner a tu hijo teniendo los recursos económicos, estás yendo en contra de lo que originó esa beca, porque las becas son creadas para ayudar a las personas que no tienen recursos, no para todas las personas, porque alguien podría decir, no, pero no es justo porque todos deben tener acceso a las becas, no, porque el origen de las becas es ayudar a aquellos que no pueden porque les falta recursos, no a los que sí pueden, ¿se entiende? Entonces Roll diría, claro, lo que hizo esa ministra está mal, porque ella sí tiene los recursos para financiar un programa, no sé, una maestría, ¿no? Un posgrado de su hijo, ¿no? El Estado lo que hace es tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Y por eso los programas de becas son ayudas para aquellos que menos tienen, que menos recursos tienen, para que puedan tener las mismas oportunidades precisamente de aquellos que sí tienen los recursos, ¿no? Como el hijo de un empresario, de un ministro que puede financiarlo por su cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí se entendió? Perfecto. A ver, a ver, a ver. A ver, por acá había visto una pregunta. Piero me habla del neoliberalismo. No, lo que pasa es que el neoliberalismo es una corriente económica, ¿ya?
Neoliberalismo es una corriente económica que se basa sí en el liberalismo económico y el liberalismo político, ¿sí? Que es como una secuencia, digamos, ¿no? Pero en el ámbito económico. No es, Rawls no sería un neoliberal. Lo que, digamos, resume el pensamiento de Rawls es el neocontractualismo. Es decir, si tú encuentras como título neocontractualismo o te hablan del neocontractualismo, ahí te están hablando de Rawls. Porque Rawls parte de la filosofía política liberal de Locke, pero él se da cuenta de que, digamos, lo que llevó a que los hombres se pusieran de acuerdo al inicio para que haya un Estado fue la búsqueda no solo, como dice Locke, de la protección de la propiedad privada, sino también la búsqueda de justicia dentro de una sociedad. Es decir, que nadie abusara del otro. Porque no solamente tú puedes abusar quitándole a otro lo que tiene, lo que es de su propiedad, sino puedes abusar de otras formas, ¿no? Por lo tanto, para Rawls es importante buscar un nuevo contrato, por decirlo así, ¿no? Y este nuevo contrato sería digamos, el compromiso del Estado de que todos puedan acceder a las mismas condiciones, es decir, que todos puedan tener las mismas posibilidades de alcanzar su bienestar. ¿Sí? Ya. Ahora, Diego me preguntaba lo del contrato social. Claro, usualmente el tema del contrato, ¿no? Del contrato social, de este acuerdo que alcanzan los hombres, se hace referencia a Rousseau porque él es el primero en usar el término contrato, ¿no? Además tiene su libro, El contrato social, ¿no? Que es el libro más importante de Rousseau donde plantea esto, ¿no? De alguna forma, Rawls también hace referencia a eso, sí, pero él no tiene la perspectiva de Rousseau, porque Rousseau es un republicano, ¿sí? Rawls es un liberal. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de los republicanos, como son Maquiavelo, Rousseau, ellos hacen énfasis en la participación política del ciudadano, es decir, hacen énfasis en que el ciudadano debe participar activamente en la política. En cambio, los liberales no. Para los liberales no es indispensable, no es necesario, no es algo importante que los ciudadanos participen activamente en la vida política de su país. Para los republicanos sí. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia. Pero ¿en qué estarían de acuerdo, entre comillas? En esta idea de que los hombres en algún momento se tienen que poner de acuerdo para determinar cuáles son los principios que van a regir en el Estado, ¿no? Es decir, que que el Estado surge como un acuerdo entre hombres, entre seres humanos. En el caso de Rawls dice, los hombres acuerdan, no solamente, como dice Locke, para proteger su propiedad o proteger su vida, sino para también buscar justicia, ¿sí? Pero ese es otro fin que Locke no menciona, que es la búsqueda de la justicia, ¿sí? Bien, entonces, mira, precisamente acá está el liberalismo, ¿no? Vamos a comenzar a ver las principales corrientes de la filosofía política, ¿no? Como te decía, el liberalismo es una de las corrientes que más impacto han tenido en la historia, ¿no? Incluso en el ámbito económico, ¿no? Que ya es una consecuencia, porque Locke es anterior a toda la tradición liberal, toda la tradición económica liberal, ¿sí? Locke es del siglo XVII. El liberalismo surge en el siglo ya XVIII, fines del XVIII, XIX, inicios del XIX. Ahora, ¿cuál es la principal idea del liberalismo? ¿Por qué se llama liberalismo? Porque lo que se plantea es que el Estado surge para defender la propiedad, la libertad y la vida, ¿ya? La propiedad, la libertad y la vida de los individuos, ¿sí? Fíjate, la libertad, la propiedad y la vida de los individuos. Esos son los tres derechos de los que habla Locke, ¿no? En su obra, ¿sí? Que básicamente el más importante es el segundo tratado sobre gobierno civil. Esa es la obra más importante de Locke. Entonces dice, el poder político, fíjate, eso es lo que propone Locke, el poder político debe ser limitado y no debe interferir en estos derechos individuales fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de todo individuo? La vida, la libertad y la propiedad. ¿Por qué el hombre ha creado el Estado? Para proteger su vida, su libertad y su propiedad. Para eso. Fíjate, ¿eh? Para buscar la justicia, no. Eso que está ahí es un resumen de la filosofía política de Locke.
Si te das cuenta, la diferencia con Rawls es que Rawls hace énfasis, voy a retroceder, fíjate, en la justicia. ¿Sí? En la justicia. Locke en ningún momento habla de la justicia. ¿Cuáles son los 3 derechos individuales fundamentales de todos los individuos? Para Locke, la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Para qué ha sido creado el Estado? Para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Y sobre todo la filosofía, la teoría política liberal va a hacer énfasis en la propiedad, ¿no? Y bueno, la vida y la libertad en el sentido de que la policía debe proteger no solamente tu propiedad, debe proteger también tu vida, ¿no? Y la libertad, ojo, la libertad está por el lado precisamente de que el Estado no debe entrometerse en tu vida privada, no debe decirte lo que debes pensar, cómo debes actuar, lo que debes ver, lo que debes escuchar, a dónde debes ir, ¿no? Es decir, para el liberalismo, el poder político no puede interferir en la vida privada de los individuos, ¿sí? Y por eso es que el liberalismo usualmente se ha opuesto al comunismo, ¿no? O al socialismo, porque el socialismo sí plantea que el Estado debe controlar una serie de aspectos de la vida del hombre. Te pongo un ejemplo, en Cuba actualmente está prohibido escuchar reggaetón. ¿Por qué? Porque se considera que el reggaetón es un tipo de música que va en contra, ¿no?, de una serie de principios, de normas morales, ¿no?, de valores morales, y por lo tanto lo han prohibido. No trae nada bueno, nada positivo, entonces lo prohibimos. Ya, el liberal está en contra de eso. Cualquier liberal está en contra de eso. ¿Por qué? Porque ellos dirían, eso es entrometerte en la vida privada del individuo. Nadie debe interferir en mis derechos individuales, mi libertad de elegir qué escucho, mi libertad de elegir qué bailo, mi libertad de elegir qué veo, qué película veo, qué como. Te pongo otro ejemplo. Hace algunos años se, se aprobó una ley en el Congreso para que los lugares estos de comida rápida, por ejemplo, en estas cajitas feliz, no sé si han visto en McDonald's, ¿no?, para los niños, ¿no?, las cajitas feliz que son para los niños, venían solamente hamburguesa, papitas y un juguetito, ¿no? Ya. Se prohibió primero que vinieran juguetitos, porque decían que de esa forma el niño asociaba algo que le gustaba, como el juguete, con la grasa, con la comida que no era saludable. Y eso a la larga, ¿no?, evidentemente creaba una costumbre, y eso era negativo para la salud, no solamente para la salud del individuo, sino para la salud pública, porque finalmente es el Estado el que tiene que gastar en atender a todas esas personas que luego tienen obesidad, colesterol alto, etcétera, ¿no? Entonces, primero se prohibió eso. Luego, la ley decía que se podía vender esa cajita feliz con la hamburguesa, las papas, pero que debía venir algo de fruta. Por ejemplo, un platito con una manzana en tajadas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que fuera algo más saludable, ¿no?, para que no todo fuera algo dañino, que no fuera demasiado grasoso, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué está pasando en este caso? El Estado, porque es el Parlamento, el Congreso, el que está dictando la ley, el Estado está interviniendo en algo para los liberales que debería ser algo completamente privado, individual, personal. Bueno, si yo quiero comer grasa y quiero morir a los 30 años de cáncer, es mi problema, diría un liberal. El Estado no debe entrometerse en esos asuntos. No debe obligarme o debe inducirme, ojo, inducirme a comer esto o a que yo coma más saludable. Eso no es cuestión del Estado. ¿Sí? Eso piensa un liberal. Que el Estado no debe entrometerse en ningún aspecto de la vida privada del individuo. Por eso es que el liberalismo se llama liberalismo, porque defiende la libertad individual para decidir sobre su propio cuerpo, sobre su vida, sobre su pensamiento. ¿Se entiende? Entonces el Estado no puede obligarte a hacer ciertas cosas, a pensar, a ver, ¿no?, ciertas cosas nada más, ¿no? Lo que sí ocurre en un sistema socialista, ¿no?, o comunista, donde se busca, digamos, controlar ciertos aspectos de la vida, porque se considera que hay cosas buenas, cosas malas, cosas que son positivas para la comunidad y cosas que son negativas para la comunidad. ¿Se entiende? ¿Sí?
Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, con respecto al socialismo. Dime. En ese caso, el liberalismo estaría de acuerdo o apoyaría al Estado laico y se opondría a lo que es, por ejemplo, en la educación en nuestro país, a que se enseñe la religión católica, ¿qué digo? El curso de religión y se promueva la religión católica en los colegios nacionales, ¿cierto? Sí, sí, claro, un verdadero liberal. Lo que pasa es que en la actualidad ya hay como variantes, ¿no? O sea, hay liberales conservadores, o sea, ya salió como subgrupos, ¿no? Y hay ahora liberales conservadores, es decir, liberales que son liberales en lo económico, pero conservadores en lo moral. ¿Se entiende? Y ustedes deben haber visto, ¿no?, en los medios de comunicación, algunos periodistas, algunas personas que defienden la libertad de empresa, por ejemplo, la libertad de comercio, ¿no?, que el Estado no debe intervenir en las empresas, que no debe poner muchos impuestos, ¿no? Pero en el aspecto moral son conservadores, ¿no? Defienden, por ejemplo, la familia tradicional, defienden que haya, que hay una educación religiosa, ¿no? Pero el liberal liberal, o sea, el liberal de verdad, es aquel que dice el individuo debe tener la libertad para todo, es decir, el Estado no debe intervenir en nada. Como tú decías, para un liberal el Estado debería ser laico, es decir, no debería promover ninguna fe religiosa. Pero acá hay un detalle que es importante. El liberalismo, como les decía, surge con Locke. Ahora, Locke es un filósofo, un pensador del siglo XVII, ¿ya? Del siglo XVII. A ver, ¿alguien recuerda más o menos qué estaba ocurriendo en el siglo XVII en Europa? Por historia, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había? ¿Se acuerdan? Inicios del siglo XVII, mediados del siglo XVII, hubieron unas guerras, no sé si se acuerdan. ¿La reforma protestante? No, Revolución Francesa siglo XVIII, ¿ah? Revolución Francesa siglo XVIII. Diego me estaba diciendo la reforma protestante. Claro, la reforma protestante es siglo XVI, ¿no? Comienza en el siglo XVI. Pero el siglo XVII, precisamente a partir de la reforma protestante, ¿qué es lo que ocurre? ¿Las contrarreformas? Ya, claro, las contrarreformas y las guerras religiosas, ¿sí o no? Comienzan a haber guerras entre varios países por razones religiosas, ¿sí o no? Dentro de los mismos países, unos mataban a otros, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? De las guerras religiosas. Eso lo ven en historia, me imagino, ¿o no? ¿Sí? Van a haber guerras por razones religiosas. Ya, por ejemplo, en la noche de San Bartolomé, ¿no? ¿Se acuerdan de Catalina de Medici, creo que fue, ¿no? Ya. Si se acuerdan de eso, se darán cuenta de que hubieron muchas luchas por razones religiosas en Europa que trajeron un caos. Entonces, precisamente lo que hace Locke, uno de los países donde hubo más lucha fue Francia, otro fue Inglaterra. Entonces, Locke tiene también un tratado sobre la tolerancia, ¿ya? Y en este tratado sobre la tolerancia, lo que él propone es que debe haber una tolerancia de credos religiosos, es decir, que el Estado no debe ponerse del lado de ningún credo, que todos los credos religiosos deben convivir en paz, ¿sí? Que no importa si alguien es cristiano, si alguien es judío, ¿sí? Si alguien es musulmán, todos deben convivir en paz, en tranquilidad, para el beneficio de todo el Estado, para que no hayan guerras, para que no hayan disturbios, para que no haya caos. Ahora, lo curioso, lo gracioso en el caso de Locke, pero es que hay que entender en su contexto al autor también, ¿no? Porque nosotros, claro, estamos muy cómodos en el siglo XXI y lo juzgamos, ¿no? Y juzgamos, nosotros pues vivimos en una sociedad muy diferente a la que vivieron ellos, ¿no? Y los juzgamos desde nuestra perspectiva, donde han pasado mil. La cuestión es que Locke Y a veces se lo escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Sí, por momentos. Ya, a ver, voy a tratar de hablar un poquito más
lento para que se pueda. Entonces, en el caso de Locke, lo curioso, entre comillas, es que ¿se entrecorta? Qué raro. A ver. Sí, me dice mucho. Es un poco el momento que se le escucha bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí se le escucha Sí. bien. Pero no sé, hasta ahorita todo bien. A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, creo que ¿Sí? Ya, perfecto. No, estaba con los audífonos, pero parece que los audífonos están un poco mal. Ya. Les estaba diciendo que lo interesante de Locke es que él escribe un libro que se llama Tratado sobre la Tolerancia, y en este libro él propone que debe haber una tolerancia para todos los credos religiosos, es decir, que el Estado no debe ponerse a favor de ningún credo para que todos puedan convivir en paz dentro de una misma sociedad, es decir, dentro de un mismo país. No importa si alguien es católico, protestante, judío, musulmán, todos tienen derecho a convivir en paz y ¿por qué? Porque debe evitarse estas guerras, ¿no? Para evitar el caos, la anarquía. Ahora, lo interesante, lo curioso de este texto es que promueve la tolerancia religiosa para acabar con estas guerras, con estas disputas religiosas, pero Locke dice, hay un solo tipo de persona a la que no se le puede tolerar. Fíjate, se le debe tolerar a todos, al protestante, al católico, al musulmán, a todos, menos al ateo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época se tenía la idea de que el ateo era necesariamente una persona inmoral. ¿Sí? Por lo tanto, Locke dice, ¿debe haber tolerancia religiosa? Sí. ¿No debemos perseguir a alguien por sus creencias religiosas? Sí. Pero el único que sí puede ser reprimido por el Estado, expulsado o incluso encarcelado es el ateo. ¿Por qué? Porque el ateo es una persona inmoral. Y como persona inmoral no va a ser capaz de cumplir con las normas del Estado, que tienen un fundamento moral. ¿Se entiende? Hay que entender que para estos autores de esta época, ¿no? La ley estaba de alguna forma fundada en la moralidad. Por lo tanto, ser moral y cumplir con la ley era casi lo mismo. Por eso es que para Locke, el único que sí puede ser reprimido, al que no se le debe tolerar, es al ateo. Ahora, en la actualidad, un liberal, ¿no? En la actualidad, un liberal no diría eso, evidentemente. Un liberal, ¿no? Considera que debe tolerarse todas las formas de creencia religiosa, todas las formas de vida, todas las formas incluso de elección de tus gustos, preferencias, ¿sí? Por eso el liberalismo político actualmente, ¿no? Ha derivado también en una defensa de la diversidad sexual, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Locke sí había esa diferencia, digamos, ¿no? Un liberal actual, como decía, como por ahí mencionó alguien, no recuerdo, iría en contra de que se enseñe un curso de religión en los colegios, porque consideraría que se le está dando preferencia a una perspectiva, que el Estado está involucrándose en tu decisión, que debe ser libre, de qué credo religioso elegir. ¿Sí? Bien, a ver. Entonces tenemos acá como principales representantes Locke, que recuerda es el padre del liberalismo. John Stuart Mill también es un liberal. Ojo, él tiene un texto que se llama Sobre la libertad, ¿sí? Que, por cierto, es un texto que tuvo mucha difusión, ¿no? Y que tiene la noción de libertad, el concepto de libertad, que actualmente manejan muchos, ¿no? Tú debes haber escuchado esta idea, ¿no? De que yo puedo hacer siempre y cuando no afecte a otros, ¿no? Mi libertad debe ser absoluta siempre y cuando yo no afecte a otro, ¿sí? Este concepto de libertad es un concepto que desarrolla sobre la libertad, ¿no? Entonces, John Stuart Mill, el utilitarista, también es un representante del liberalismo. Rawls, como te dije, también, ¿no? Ya lo vimos hace un momento,
solo que él critica esta concepción liberal que hace demasiado énfasis solo en la libertad y que se olvida del tema de la justicia, que también él dice que es un tema relevante y probablemente para él el más importante, la justicia. Y Popper, que considera que hay una diferencia entre los totalitarismos, ¿no? Popper también es un liberal, pero él hace la diferencia entre el totalitarismo y la sociedad abierta, ¿no? Esos son dos conceptos que él maneja. La sociedad abierta, digamos, el mejor ejemplo es la democracia, es decir, una sociedad que le da apertura a distintas formas de vida, a distintas formas de pensamiento, a distintas formas de credo, ¿no? Por ejemplo, los países europeos, diría Popper, son culturas, sociedades abiertas, ¿no? Son sociedades que permiten la convivencia pacífica entre distintas personas, de distintas nacionalidades, de distinto color de piel, de distintas costumbres, orígenes, etc. Mientras que los totalitarismos, dice Popper, son aquellos estados, ¿no? O culturas que usualmente persiguen a un tipo de persona, es decir, que consideran que todo es blanco o negro, ¿no? Y el que no se, digamos, no encaja dentro de su esquema, debe ser eliminado, debe ser perseguido. Por ejemplo, el fascismo, ¿no? O el nazismo en Alemania, ¿no? Ese tipo de corrientes que buscaron perseguir a otros que consideraban ajenos o distintos a ellos, ¿no? Como los nazis persiguieron a los judíos, por ejemplo, ¿no? Los totalitarismos precisamente son peligrosos, dice Popper, porque plantean una idea cerrada acerca de lo que es correcto, ¿no? O sea, tienen una idea de lo que es correcto, verdadero, y por eso terminan eliminando todo aquello que no se ajuste a esa idea que ellos tienen de lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, ¿no? Y terminan eliminando a estas personas, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, con la Alemania nazi, con la Italia fascista y con otros países, ¿no? También que han tenido regímenes totalitarios generalmente de personas, países donde ha regido una sola persona, ¿no? Donde ha sido gobernante una sola persona que controla, ¿no? Todo lo que se hace, se dice en ese país, ¿no? Y por eso una de las características también es que van en contra de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Dice Popper. Bien, vamos a el siguiente punto, está acá el republicanismo, justo lo que te estaba mencionando hace un momento, ¿no? ¿A quiénes tenemos como representantes del republicanismo? A Maquiavelo y a Rousseau principalmente, ¿ya? Maquiavelo y Rousseau. ¿Por qué te ponen Skinner? En realidad Skinner es más que un republicano, es digamos, es como un estudioso del republicanismo, ¿ya? Es decir, es una persona que se ha dedicado a leer a Maquiavelo, a Rousseau, y ha encontrado puntos en común, ha establecido cuáles son las conexiones, cuáles son los principios, ¿no? Más que él proponer una teoría republicana, lo que él hace es mostrar, ¿no? Explicar cuáles son las características del republicanismo, ¿no? Skinner ya es un autor más actual, él todavía sigue vivo, ¿no? Es británico, si no me equivoco. Ahora, el republicanismo plantea, fíjate, que debe el Estado ser soberano. ¿Qué significa ser soberano? Significa ser autónomo, autárquico, es decir, independiente, que los estados no deben someterse a ningún otro estado o a ningún interés extranjero, ¿no? Que el Estado debe tener la autonomía plena para establecer sus leyes, ¿no? Que no deben estar sometidos a ninguna gran potencia, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué mencionan esto? Porque recuerda, en el caso de Maquiavelo, como te decía antes, las pequeñas ciudades italianas estaban sometidas a los intereses de las grandes potencias de esa época, como Francia, España y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, por eso Maquiavelo habla tanto de la libertad también, pero no en el sentido de los liberales, sino la búsqueda de la autonomía, libertad en el sentido de la autonomía del Estado, ¿no? De que no debe someterse el Estado, ¿no? A los intereses de otros estados, ¿sí? Por lo tanto, fíjate, hay una lucha contra la dominación, ¿no? Económica y social. Fíjate, ellos hablan también de la libertad, pero en un sentido sobre todo político, no tanto individualista, no tanto personal, particular, sino hablan de la libertad como un
valor que se debe defender desde un punto de vista social, digamos. ¿Sí? No personal, sino social. Por eso se busca luchar contra la dominación política, por ejemplo, que los grandes estados ejercen contra los pequeños estados, como te repito, como era el caso de las ciudades italianas. También la dominación económica y social. Ojo, esta dominación política puede ser interna o externa, es decir, externa cuando un país más grande, una gran potencia, ¿no?, trata de dominar política económicamente a un estado, pero también interna. ¿Por qué? Porque Rousseau, Maquiavelo se dan cuenta de que dentro de una misma sociedad también hay poderosos, es decir, no solamente hay poderosos como países extranjeros que te pueden someter o dominar, sino que también hay poderosos dentro del país que buscan su interés particular y que están dispuestos, ¿no?, a hacer cualquier cosa para obtener beneficios solo para ellos, ¿no?, para proteger sus intereses individuales aún a costa del interés común, es decir, a costa del bien común. Sí. Entonces, el Estado también debe Mi sección intercortada. luchar contra estos poderosos. Por ejemplo, se le a el príncipe, ¿no? A pesar de que usualmente se cree que el príncipe es una apología de la monarquía, porque habla de que de un hombre concentrar todo el poder, no es tan así. ¿Se escucha entrecortado? Sí, se le escuchó entrecortado mucho, por un tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Podría repetir lo último que dijo? Porque no se le escuchó nada. Voy a poner los audífonos a ver si con eso se soluciona. A ver. ¿En qué me último que escucharon? ¿Lo de Maquiavelo? Creo que sí mismo de Maquiavelo. O sea, después de lo interno-externo, ahí recién creo que lo perdí. Ya. A ver, lo que les estaba diciendo es que los republicanos hablan de la dominación como algo que puede venir de afuera, como algo que puede venir de adentro. De afuera es cuando una gran potencia, ¿no?, trata de dominarte. Por ejemplo, las invasiones extranjeras que sufrían las ciudades italianas, ¿no?, de las que habla Maquiavelo, ¿no? Florencia, Venecia, eran pequeñas ciudades que eran invadidas, saqueadas por Francia, por España, por el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Entonces, hay una dominación que puede venir de afuera, ¿ya? Pero también hay una dominación que puede venir de adentro, ¿no? Cuando en una sociedad hay mucha desigualdad económica, ¿qué ocurre? Cuando hay mucha desigualdad económica dentro de una ciudad, lo que ocurre es que los poderosos aplastan a los más débiles. Es decir, los que tienen más dinero, los que tienen más poder, ¿no?, aplastan a los más débiles. ¿Eso es justo? Evidentemente eso no es justo, ¿no? Entonces, la república es la mejor forma de gobierno, dicen Rousseau, Maquiavelo. ¿Por qué? Porque es la única forma que permite que hayan leyes e instituciones que eviten el abuso. ¿Se entiende? El abuso, en el caso interno, ¿no?, interno, la dominación interna, ¿no? Es decir, le ponen límites a el poder de los más grandes, de los más poderosos, ¿no?, de los más ricos, por ejemplo, ¿no?, que pueden abusar de su poder, ¿no? Y además, en el caso externo, ¿cómo yo evito la dominación externa? A través de una república. Bueno, fácil, porque la república tiene como uno de sus pilares las milicias ciudadanas. Es decir, siempre las repúblicas, como Roma, por ejemplo, o como Suiza, que ha sido una república desde hace mucho, uno de sus principios era la milicia, es decir, que los ciudadanos defendieran a su patria. No había ejército, había milicia. Todos los ciudadanos, varones entre 18 y 60 años más o menos, estaban obligados a ir a la guerra en el caso de necesidad. Eso es lo que debería implementarse. Y eso solamente puede ocurrir en una república, dice Maquiavelo. Miss, ¿No? en la dominación interna es... ¿Qué tipo de desigualdad? ¿Económica o social?
Las dos son desigualdades económicas y sociales, porque usualmente, ¿qué pasa? Dentro de un Estado, como les decía, hay unos que tienen más que otros, ¿no? Más poder, más recursos, más riqueza. Y esa riqueza la usan, ¿para qué? Para tener beneficios, ¿sí o no? Para tener, por ejemplo, en la actualidad, acá, ¿hay desigualdad económica? ¿Mucha desigualdad económica? Sí, hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que tiene muy pocos recursos. Esa es una desigualdad económica, pero que trae consecuencias sociales, ¿o no? Por ejemplo, si alguien que no tiene nada de dinero trata de poner una demanda, supongamos, ¿no? Como ocurre, como deben haber visto ustedes varias veces en noticias, ¿no? Supongamos que alguien que tiene mucho dinero atropella a alguien de pocos recursos. ¿Se va a lograr justicia realmente? ¿Qué es lo más probable? ¿Que se llegue a dar una sentencia justa o no? Lo más probable es que no, ¿cierto? Porque hay una gran desigualdad económica. Entonces, esa desigualdad económica entre el poderoso, entre el que tiene mucho y el que no tiene nada, puede traer también una desigualdad social, ¿no? La desigualdad, por ejemplo, en la justicia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, lo económico y lo social, ¿no? La desigualdad económica y social, ambas se dan en el plano interno, cuando unos tienen mucho y otros tienen muy poco. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es un tema central para ellos, el tema de la dominación. ¿Cómo hay dominación tanto a nivel de un país más poderoso como un país más pequeño? Y también internamente, porque siempre hay desigualdades en el ámbito interno. Pero por eso una de las cosas que tienen que hacer el Estado, dicen los republicanos, es luchar contra esta dominación, es luchar contra las grandes desigualdades. Ojo, no es lo mismo que el comunismo, el socialismo. ¿Por qué? Porque ellos no creen que se puedan eliminar todas las diferencias. No. Ellos dicen, eso es imposible. Pero sí hay que buscar que esas diferencias sean más pequeñas. ¿Entiende? Es decir, hay que evitar que esas diferencias económicas y sociales sean demasiado grandes, porque cuando son muy grandes, el pobre termina volviéndose en esclavo del que tiene mucho, ¿sí? Y eso, evidentemente, no es una sociedad sana, no es una sociedad justa, ¿no? Por eso hay que combatir esta situación. Ahora, una de las grandes ideas que plantea el republicanismo es que el gobierno debe crear una conciencia por encima de cualquier poder particular, ¿sí? Si te das cuenta, el republicanismo del que estamos hablando, en buena medida, ha tenido influencia en la forma de constituirse las repúblicas actualmente. Por ejemplo, el Perú, ¿qué cosa es? Es una república, ¿no? Y por eso es que hay, si te das cuenta, un equilibrio de poderes. El poder es que no te oigan, nadie tenga todo el poder y abuse de su poder. Una constitución porque es importante, porque permite que hayan leyes que no pueden ser violadas, ¿sí? Cualquiera que vaya en contra de esas leyes, ¿no? Puede pagar por las consecuencias o simplemente se anula aquello que ha querido imponer, si es que va en contra de la Constitución, ¿sí? Es decir, la Constitución permite que se contenga por parte de los incompatibles. Y otra acción para todos los ciudadanos de Ojo. Miss, no se le escuchó. ¿Perdón? Y no se le entendió nada. Se escucha muy entrecortado. Creo que la calidad es pero estoy compartiendo mis datos para que no... Podría empezar a repetir desde que habló de la Constitución, porque a partir de ahí se empezó a escuchar entrecortado. Ya, a ver. Qué raro, estoy compartiendo mis datos precisamente para no depender del Wi-Fi, para evitar eso y se escucha más entrecortado. A ver. Ya, les estaba diciendo lo siguiente, que para el republicanismo es fundamental la Constitución, ¿ya?
que la Constitución esté por encima de todo, porque la Constitución es un cuerpo de leyes, ¿no? De leyes básicas que regulan la vida política de un Estado. Entonces es importante que no haya nadie por encima de las leyes, ¿no? La Constitución debe estar por encima de todo para evitar que cualquier persona busque su beneficio personal, ¿sí? Su beneficio particular, ¿no? Por eso es importante la Constitución, es decir, un cuerpo de leyes que todos deben obedecer y que nadie puede violar, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Se escuchó? Sí, ya se escuchó. ¿Sí? Ya. Ahora, la participación activa de los ciudadanos, como ya mencioné hace un momento, es importante también porque los ciudadanos deben participar activamente, ¿sí? Es importante que los ciudadanos participen activamente porque solo de esa manera el Estado puede ser fuerte. Si el Estado es fuerte, puede resistir a cualquier intento de invasión, por ejemplo, de invasión extranjera, ¿sí? Si los ciudadanos aman a su patria, por eso es importante difundir los valores cívicos, ¿sí? Buscar las virtudes de los ciudadanos. ¿Te acuerdas que te decía esto? Eso es una diferencia con el liberalismo. El liberalismo no le importan las virtudes. No, como te decía hace un momento, el liberal dice, el Estado no debe intervenir en mi vida. Al Estado no debe interesarle qué como, cómo vivo, con quién duermo, no le debe interesar eso, ese es mi problema. Los republicanos, en cambio, dicen, no, el Estado debe promover las virtudes ciudadanas, las virtudes cívicas, las virtudes individuales, porque es todo el poder político, la política, la vida política, descansa en la participación activa de los ciudadanos, ¿sí? Por eso es que ellos tienen como referencia la República Romana, la etapa republicana de Roma. Tanto Rousseau como Maquiavelo hacen énfasis, ¿no? Y toman como modelo la etapa republicana de Roma, ¿no? Por ejemplo, Rousseau dice, hay una gran diferencia entre lo que actualmente algunos llamarían, por ejemplo, la democracia. Obviamente no había democracia en la época de Rousseau, ¿no? Pero te estoy poniendo un ejemplo. La democracia actual, si te das cuenta, es una democracia representativa, ¿no? Nosotros votamos por nuestros representantes para el Congreso, por ejemplo, o el presidente, ¿no? Votamos nosotros para que él gobierne por nosotros. Para Rousseau eso está mal. ¿Sabes por qué? Porque el único momento en que el ciudadano participa activamente es cuando va a votar a las urnas y ahí queda todo, ahí acaba todo, ¿sí? Eso no es una verdadera participación, ¿sí? Porque los republicanos sostienen, por ejemplo, en la época de Roma, ¿qué hacían los ciudadanos? Los ciudadanos se subían incluso al techo con tal de votar, de dar su voto, cuando no había espacio en los lugares donde a veces aparecía uno de los tribunos del pueblo o algunas autoridades de Roma y consultaban a la gente qué se debía hacer. Como la gente no entraba, no podían todos entrar en el mismo lugar, se subían incluso a los techos para poder dar su opinión y dar su voto. Ya, eso es una verdadera república, dice Rousseau. Ahí sí hay una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque están decidiendo directamente. Están diciendo, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. En cambio, en la actualidad, diría Rousseau, ¿no? Las democracias actuales no se basan, si te das cuenta, en la participación directa del ciudadano. Lo que nosotros tenemos es una democracia representativa. Elegimos representantes y luego nos olvidamos, y por eso después nos estamos quejando porque los congresistas hacen lo que ellos quieren, ¿no? O terminan yendo en contra de lo que querían sus votantes. ¿Te das cuenta? Entonces el republicanismo por eso considera que es fundamental que los ciudadanos participen constantemente de los asuntos políticos, que estén activamente involucrados en los asuntos políticos, ¿no? Pero esta participación activa, recuerda, es posible para los republicanos como Rousseau, como Maquiavelo, porque ellos no están pensando en una democracia como la que tenemos actualmente, sino que están pensando en el modelo republicano de Roma, donde la plebe, la masa, la gente, salía a dar su opinión, salía a votar cuando se tenía que discutir una ley. ¿Te das cuenta? Esto permite, de alguna forma, alcanzar el bien común.
¿sí? Gracias a que los ciudadanos están activamente participando en los asuntos políticos, es que se puede alcanzar el bien común, dicen los republicanos, como Maquiavelo y Rousseau. De otra forma no se puede. De otra forma, siempre los representantes van a terminar, ¿no?, buscando su interés personal, su interés particular. ¿Te das cuenta? Para evitar eso es que los ciudadanos tienen que participar activamente, ¿no?, en la política. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente, que es el anarquismo. Fíjate, el anarquismo es una política que plantea la abolición del Estado. Fíjate, esto es interesante porque hay cierta relación con el comunismo, ¿ya? El comunismo también plantea la abolición del Estado, sí, pero creen que el Estado se merece mucho. Es decir, es un proceso paulatino, que no se puede dar la abolición del Estado de la noche a la mañana. Eso creen los comunistas, ¿sí? Pero los anarquistas consideran que es su visión. En otras palabras, los anarquistas creen que el Estado siempre ha sido un instrumento para aquellos que tienen más poder, que puedan conservar su poder. ¿Se entiende? Es decir, para los anarquistas, el Estado siempre ha sido cómplice de las clases más altas, ¿sí? Siempre ha sido un instrumento para que las clases, digamos, más privilegiadas mantengan su poder, ¿sí? Y por lo tanto es una institución siempre jerárquica y se alía con otras instituciones jerárquicas, como por ejemplo la Iglesia. La Iglesia es otra institución jerárquica que establece una dominación y que le sirve de alguna forma, según los anarquistas, a el Estado. ¿Por qué? Porque mantienen en un estado de dominación y de pasividad, ¿no? En este sentido tienen una visión parecida a los comunistas. Acuérdate de lo que pensaba Marx, de que la religión es el opio del pueblo. Algo parecido piensan los anarquistas. La Iglesia termina siendo una aliada del Estado porque termina manteniendo en la pasividad a los ciudadanos que no buscan liberarse de su situación de dominación por parte de estas instituciones jerárquicas como el Estado y la Iglesia, ¿sí? Entonces mantienen sometida a la gente, ¿no?, aceptando su condición de pobreza, de falta de libertad, etcétera, ¿no? Por eso, para el anarquismo se debe abolir el Estado de una vez por todas, ¿sí? Mientras que para el comunismo no. Ese es un proceso mucho más largo. ¿Se debe buscar la abolición del Estado? Sí, pero se tiene que hacer poco a poco. Para el anarquismo se tiene que hacer ya. Ahora, el anarquismo considera que la sociedad humana puede basarse en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. ¿Qué significa autogestión? Que yo no necesito que alguien esté por encima de todos y establezca las normas y las condiciones para la convivencia. No, la misma sociedad puede autogestionarse. Es decir, las mismas personas pueden llegar a acuerdos para convivir en paz, en tranquilidad, con solidaridad, cooperando entre ellos. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué es eso posible? Bueno, es eso posible porque el ser humano es bueno por naturaleza. Y acá hay algo interesante, porque los anarquistas parten de la visión de Rousseau. ¿Te acuerdas que Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad es la que lo corrompe? Esta teoría del buen salvaje, ¿sí? Debes haber escuchado alguna vez. Rousseau cree que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno cuando nace, pero la sociedad lo va corrompiendo poco a poco. Y por eso dice Rousseau, las sociedades más corruptas son las sociedades más, supuestamente más civilizadas, las sociedades con más lujos, que han alcanzado supuestamente un grado más alto de civilización, son las sociedades que terminan siendo más corruptas, ¿no? Él era suizo, recuerda, Rousseau es suizo, pero vivió mucho tiempo en Francia. ¿Y qué pudo observar en Francia? Precisamente la corrupción moral y social de la sociedad francesa, que era la sociedad aparentemente más civilizada, ¿no?, más encumbrada de Europa en esa época, pero que sin embargo, ¿no?, Rousseau lo vio porque él iba a la corte, es decir, tenía contacto con los aristócratas franceses, ¿no?, con la élite, y se daba cuenta de que en apariencia pues tenían muy buenos modales, se vestían muy bien, ¿no?, hablaban sobre cosas muy elevadas, pero en la realidad era gente sin moral, ¿no?
Era gente corrupta, era gente que le interesaba su bienestar particular nada más. Y por eso es que Rousseau critica tanto a Francia y por eso es que considera que el hombre más sano está en las sociedades más primitivas, ¿no? Y por eso incluso habla de América, ¿no? Y de entender que solamente podría lograrse una sociedad buena en un lugar como América, ¿no? Que si debiéramos buscar construir una sociedad buena que funcionara bien, tendríamos que buscar América porque Europa ya está corrompida. Entonces, el anarquismo parte de esta idea de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza. Muchos de los anarquistas leyeron a Rousseau, tuvieron influencia del pensamiento de Rousseau. Y por eso consideraban que sí se puede construir una sociedad humana basada en la solidaridad, en la cooperación y en la autogestión. Es decir, sin necesidad de que exista una institución por encima de las personas, de los seres humanos. Ahora, para lograr esto es necesaria una revolución, porque evidentemente los que tienen el poder político, los que son dueños del Estado, entre comillas, no van a querer renunciar a ese poder. Por lo tanto, es necesario hacer una revolución social. Y en este sentido tienen un punto en común con los comunistas, porque los comunistas también creen que es necesaria la revolución social, como tú ya sabes, ¿no? El marxismo, ¿no? Esta revolución también coincide con los marxistas, debe darse a través de las clases trabajadoras. ¿Por qué las clases trabajadoras? Porque las clases trabajadoras son las más oprimidas y por lo tanto son las que tienen más interés en que este sistema actual de dominación por parte del Estado y de la Iglesia cambie, ¿no? Son los que están buscando con más ansias liberarse de esa situación, ¿no? de dominio que ejercen los burgueses, la gente que tiene más dinero, ¿no? ¿Sí? Los representantes, como tienes ahí, son Proudhon, que es un pensador francés, Bakunin y Kropotkin, que son pensadores rusos. ¿Sí? Esos son los principales representantes. Bien, pasamos al comunismo. El comunismo, como ya te estaba mencionando, ¿no? Es el pensamiento marxista, se basa en el materialismo histórico y dialéctico, ¿no? El materialismo histórico es lo que desarrolla Marx, que plantea que la historia es la historia de la lucha de clases, es decir, que la historia se mueve gracias a la lucha entre clases sociales. ¿Cómo se han dado los grandes cambios históricos a lo largo de la historia de la humanidad? Gracias a las luchas. Por ejemplo, la Revolución Francesa trajo consigo una nueva forma de sociedad, sí. ¿Y por qué se dio la Revolución Francesa? Precisamente por una lucha de clases. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ese es el núcleo del cambio histórico, el núcleo de la historia. El enfrentamiento entre clases sociales. Ahora, para el comunismo también debe buscarse la eliminación del Estado, sí. Debe buscarse establecer una sociedad sin Estado, sí. Pero ese proceso, como te decía, es más largo. Ese es el último paso, ¿no? El último paso. Antes, recuerda el manifiesto comunista. En el manifiesto comunista, Marx y Engels, ¿qué dicen? Dicen, los obreros tienen que tomar el poder y instaurar un estado, ¿sí? Proletario. Es decir, el proletariado debe tomar el control del Estado y crear una serie de medidas para cambiar la situación, ¿no? Debe crearse un banco nacional, por ejemplo. Debe quitarse la propiedad feudal, ¿no? Es decir, quitar la propiedad de los grandes señores que todavía siguen teniendo grandes terrenos para que el Estado los trabaje, y así una serie de medidas. Es decir, al inicio el Estado no se puede eliminar. ¿Es el fin? Sí. ¿Debe buscarse eso? Sí, pero es un proceso largo. Y esa es la diferencia con los anarquistas, ¿sí? Porque al final solamente es posible una igualdad absoluta, que es lo que buscan los comunistas, si es que no hay Estado, ¿no? No se va a poder alcanzar una verdadera igualdad si es que sigue existiendo Estado. Pero, lamentablemente, el Estado es un instrumento necesario para llevar a cabo la revolución. Por lo tanto, no se puede eliminar de la noche a la mañana. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, ¿no? La victoria del proletariado, dice, va a traer consigo la instauración de la sociedad comunista, ¿no? Ya el último paso es que no haya propiedad privada, ¿no? Que todo sea compartido, que nadie tenga más que otro, que nadie pueda dominar a otro, ¿sí? Por eso, en la sociedad comunista no existirá dominación del hombre por el hombre y se podrá alcanzar un desarrollo pleno de los individuos. Es decir, cuando no hay propiedad privada ya nadie tiene más poder que otro. Cuando no hay Estado,
tampoco va a haber un hombre más poderoso que otro, porque mientras hay Estado, hay alguien que tiene poder político y por lo tanto puede abusar de ese poder, ¿no? Está por encima del hombre que no tiene poder. Por lo tanto, la verdadera igualdad, ¿no?, va a lograrse cuando no haya propiedad privada y cuando no haya un Estado, ¿no?, que propicie, digamos, la desigualdad, ¿no? Y por eso el hombre va a alcanzar un desarrollo pleno. Ojo, un desarrollo pleno no solamente en el ámbito económico, social, sino en el plano individual. Es decir, que cada hombre pueda desarrollarse, desarrollar sus capacidades, ¿no? No como en la sociedad capitalista, que recuerda que ellos critican tanto. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que trae es una mecanización del hombre, una alienación. El hombre se vuelve como un apéndice de las máquinas, de las industrias, ¿no? Pero no desarrollan su capacidad creativa, por ejemplo. Una de las cosas que más refuerza Marx es que el hombre es un ser creativo. Por lo tanto, el hombre está desperdiciando todas sus capacidades al simplemente ser un obrero, porque el obrero lo que hace es hacer un trabajo repetitivo, mecánico, ¿no? Y en ese sentido se aliena, es decir, se enajena de su naturaleza creativa, hace algo que en realidad no le corresponde como ser humano. ¿Te das cuenta? Por eso es que también se debe buscar que el hombre se desarrolle en la filosofía, ¿no? No solamente en el trabajo mecánico, que es lo que ha llevado el capitalismo, ¿no?, sino un trabajo intelectual también, ¿sí? Bien, y finalmente tienes acá algunos elementos sobre conceptos que normalmente ahora se discuten, ¿no? Por ejemplo, el tema de la globalización, cómo la globalización ha traído una serie de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en fútbol, tú ves en un equipo de fútbol gente de diferentes lugares del mundo, ¿no?, que hablan distintas lenguas, que tienen distintas creencias religiosas, ¿no? Tú también puedes ahora viajar más fácilmente a otro lugar del mundo, puedes conectarte con personas que hablan idiomas distintos, que piensan de forma distinta, y eso ha traído una serie de problemas y de cuestionamientos acerca de qué es lo correcto, por ejemplo, qué es lo incorrecto, cómo deberían ser las naciones, cómo deberían ser los estados, cómo deberían transformarse las leyes para poder acoger a personas, a gente que tiene distintas formas de vida, ¿no? Lo que ha ocurrido en Europa, por ejemplo, que han recibido mucha inmigración africana, ¿no? Han tenido que transformar sus leyes, ¿no?, para poder acogerlos y no discriminarlos, ¿no? Entonces, la globalización ha sido un fenómeno que ha traído una serie de transformaciones en el plano político, en el plano legal, en el plano cultural también, ¿no? Esto también tiene que ver con las relaciones internacionales, como también los estados nacionales en algunos casos han renunciado a su soberanía por participar de grandes organismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos firmado para ser miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos que respetar esas leyes, no somos completamente soberanos autónomos, sino que respondemos frente a demandas que puedan presentarse ante la Corte Interamericana, ¿no? O la Corte de Justicia de La Haya, es decir, instancias, ¿no?, instituciones transnacionales que de alguna forma cortan la soberanía nacional. Eso es muy común. La ONU también, ¿no? La ONU de alguna forma, claro, representa a las distintas naciones, pero también puede ejercer presión sobre las decisiones de un Estado, ¿sí? Y bueno, en lo cultural ya te mencioné, ¿no?, cómo las distintas formas de vida también nos plantean este tipo de preguntas, ¿no? Si existen valores válidos para toda la humanidad o si cada cultura tiene su propia tabla de valores, digamos, y por lo tanto lo que debemos hacer es respetar, ¿no?, las distintas formas de vida, las distintas formas de creencia de cada cultura, ¿no? Obviamente esto tiene sus repercusiones en el ámbito político, en el ámbito legal y social, ¿sí? Bien, acá solamente han puesto estos anexos, como ya vimos la semana pasada, ¿no? Recuerda que está en tu boletín esto con más detalle, ¿no? Son algunos temas que no se habían considerado inicialmente porque como este es un ciclo corto, no se puede ver todo. La plataforma va a cerrar. Ya, ok. Entonces son anexos solamente para que
veas estos temas que no se consideraron inicialmente, pero están en el boletín. Entonces, cualquier duda que tengas sobre esto, revisa tu boletín y puedes consultar en el multichat. ¿Sí? Son estos 3 temas. ¿Sí? Están ahí en el boletín. Repito, cualquier consulta en el multichat. ¿Ya? Bien, chicos, les dejo entonces las claves. Les dejo las claves y ya nos estamos viendo la próxima semana. Oh, perdón, ¿ya acabamos esta semana? Sí, ¿no? Sí, soy la última clase. Sí, es la última clase, me estaba confundiendo. Ya, chicos, cuídense mucho. Ya nos estamos viendo en la universidad, ojalá. Sí, cuídense. Chao. Gracias por todo, mis cuídense. Chao, chicos, cuídense mucho.